buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado a este seminario digital. En nombre de Banco Vice y de Vice Inversiones les doy la más cordial bienvenida. Tenemos temas muy interesantes hoy día, muy contingentes que abordar con todos ustedes. Tenemos abierto además un espacio para poder recibir sus inquietudes, para conversar directamente con nuestro invitado de hoy. Este seminario digital se titula Sociedad y Proceso Constituyente. ¿Estamos listos para enfrentar un nuevo modelo social? Bueno, este conversatorio forma parte además de un ciclo que comenzó hace ya varios meses titulado Puentes hacia el futuro. El nombre no es al azar. Busca precisamente que colaboremos con una visión de futuro respecto del momento que estamos viviendo como país. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo conectar? Bueno, es el propósito también de este conversatorio y para el cual hemos invitado hoy día a Max Colodro. Por este estudio han pasado otros líderes de opinión también, Ian Golding, Andrés Velasco, Patricio Navia, Rodrigo Valdés, Sebastián Claro y Sergio Ursúa. Muchos temas que conversar hoy día y por de pronto en este primer seminario digital que transmitimos en esta oportunidad, vamos a abordar el tema de las elecciones, cómo cambia el mapa político de nuestro país, los desafíos que vienen por delante y más allá de la preocupación por las inversiones. En Vice Inversiones y en Banco Vice no solo el foco está puesto en eso, sino que también en las inquietudes de sus clientes. Vamos a abrir, como yo les decía, un chat de conversación, de preguntas para que ustedes puedan hacer llegar sus inquietudes, pero también al final vamos a exponer en nuestra pantalla un código QR para que también ustedes puedan opinar, comentar, sugerir mejoras o sus opiniones respecto de este conversatorio. Antes de saludar a Max Colodro, sociólogo y doctor en filosofía, invitado para abordar estos temas hoy día en particular, quiero dejar con ustedes a Claudia Miranda. Ella es gerente de división de empresas y sucursales de Banco Vice. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Catalina. Hola, buenas tardes a todos. Solo quería saludarlos y darle la bienvenida a nuestro seminario digital Vice. Esperamos que se encuentren bien junto a sus familias. Para nosotros es muy grato contar con la presencia de nuestros clientes y a pesar de las dificultades que hemos vivido este último tiempo para juntarnos presencialmente, es muy importante para nosotros tener estas instancias de encuentro con interesantes temas de actualidad, con destacados expositores y, lo más importante, con ánimo de mirar siempre hacia adelante para construir juntos un mejor futuro. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, les agradezco su presencia y espero disfruten de este encuentro con este tema tan atingente y actual después de las elecciones del fin de semana recién pasado y de todo el proceso constituyente que se nos viene. Gracias por su presencia. Muchas gracias, Claudia. Gracias nuevamente a ustedes por estar conectados en este seminario digital. Ya lo habíamos anunciado, estamos hoy con el sociólogo, doctor en filosofía, analista político. Actualmente ejerce además como director del Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, es columnista del diario La Tercera, conductor en Radio Duna y Radio Agricultura y además es consultor de empresas en temas de riesgo, temas que también vamos a abordar, por supuesto, en esta oportunidad. Max Colodro, ¿cómo estás? Hola, Cata, muy bien, gracias por la invitación. Tenemos tantas cosas que preguntarte hoy día. Han pasado muchas cosas. Pero primero, para poner en contexto lo que estamos viviendo, Max, sería quizás interesante que tú definieras el momento político que está viviendo nuestro país hoy día. A ver, yo creo que este fin de semana vivimos un momento muy importante. A mi juicio, el fin de semana en este proceso electoral inédito, en el que escogimos constituyentes, entre otras cosas, tuvimos la expresión, el corolario político de lo que fue el estallido social. Me atrevería a decir de que este fin de semana empezamos a vivir el estallido político propiamente tal, que es el momento culminante, un momento decisivo, a mi juicio, de un ciclo político que se inicia el año 2010 con la demolición de lo que había sido el Chile de la transición. Un momento que se inicia cuando, en mi opinión al menos, la centroizquierda chilena descubre que ha construido durante 20 años un país que terminó haciendo posible que la derecha, los partidarios del régimen militar, pudieran ganar elecciones en democracia con mayoría absoluta. Max, ¿es un periodo, una transición peligrosa, riesgosa, la que estamos viviendo? O sea, estamos viviendo un periodo crítico, estamos viviendo el desarme de toda una construcción histórica.
se están desmoronando desde hace ya bastante tiempo, pero sobre todo a partir del estallido social, los consensos, los pactos que dieron origen a la transición en primer lugar y al modelo de desarrollo que el país estuvo transitando desde el año 90 en adelante. Es decir, un modelo económico con grados importantes de gobernabilidad, de estabilidad política, de acuerdo respecto de las reglas del juego. Ese es el Chile que a mi juicio empieza a desmoronarse por una intencionalidad política muy clara de que eso ocurra. La famosa idea de la retroexcavadora apuntaba precisamente a eso, a demoler los cimientos de un país que se había construido a partir del año 90. Ese país nos condujo a un deterioro institucional y del sistema político muy serio. Y el estallido social, que en mi opinión tiene más bien causas económico-sociales, fue leído por la centroizquierda como un momento culminante de ese proceso de demolición. Uh-huh. El proceso que viene ahora tiene algunas reglas que ya están establecidas, Max. Y muchas personas se preguntan, de hecho por las mismas preguntas que nos han ido llegando, efectivamente si es que la Convención va a respetar las normas y el procedimiento que ya se ha acordado a nivel político. Yo tengo ciertas inquietudes y lo veo difícil que se terminen respetando las normas, porque creo que estamos viviendo un proceso donde una de las claves políticas que explica el deterioro institucional de Chile hoy día es precisamente el no cumplimiento de las normas. O sea, estamos atravesando por un momento en el cual el Congreso se ha de algún modo puesto fuera de la institucionalidad, fuera de la actual Constitución, se ha arrogado atribuciones que son propias del presidente de la República en iniciativas de ley, no hay respeto al Estado de Derecho en muchísimos aspectos por parte de la clase política, de un sector al menos de la clase política, y por lo tanto veo difícil que con ese incentivo, el incentivo que el propio Congreso le ha dado a este proceso constituyente, los integrantes de la Convención Constitucional no se vean tentados a seguir en la misma lógica, es decir, saltarse las reglas del juego que se fijaron por este mismo Congreso. ¿Y podrían discutirse, como lo planteaba este fin de semana el mismo electo constituyente, Jorge Baradit, volver a discutirse los 2/3, por ejemplo? Yo creo que eso es algo que se va a plantear sin ninguna duda por parte de integrantes de la futura Convención Constitucional. De hecho, lo han planteado otros actores en estos últimos días. Yo creo que eso es algo que inevitablemente se va a volver a discutir en el momento en que se inicie la conversación sobre el reglamento, que va a ser uno de los aspectos medulares del inicio de este proceso de discusión constitucional. ¿Y están en juego, crees tú, ahí la institucionalidad de los poderes del Estado hoy día como los conocemos? Yo creo que están en juego hace mucho rato. O sea, yo creo que esta idea también del senador Quintana de que estamos en efecto viviendo un proceso de un periodo de parlamentarismo de facto, de un Congreso que se arroga atribuciones que no están en la institucionalidad, es de algún modo un precedente muy, muy importante. La sola idea de que se busque destituir a un presidente electo democráticamente, como ha ocurrido, por vías institucionales, como fue una acusación constitucional inmediatamente después del estallido, pero también a través de la movilización social, de la violencia política. Es decir, yo creo que estamos en un proceso donde las instituciones están atravesando por un momento crítico. Es bien desafiante el proceso que viene, porque por de pronto hay que sentar las reglas y las normas con las cuales va a funcionar la Convención Constituyente. O sea, si uno ve como ciudadano que eso va a costar que se implemente, ¿qué podríamos esperar para la discusión propiamente tal en torno a la discusión, que supuestamente debe ser todavía más desafiante? Bueno, yo creo que después del resultado de las elecciones que vimos este fin de semana, donde de algún modo lo que quedó en evidencia es que el sistema político que se construyó en Chile a partir del año 90 ha dejado de existir. Este equilibrio basado en dos grandes coaliciones, una coalición de centroizquierda, una coalición de centroderecha, ese sistema político ya no existe después de este fin de semana y por lo tanto yo creo que la tentación de seguir avanzando en una lógica más bien de saltarse normas, de saltarse las reglas del juego, de este proceso constitucional va a ser algo que va a estar muy presente, por lo menos en un determinado sector de la Asamblea de la Convención Constitucional. Nos cuesta decirle Convención Constitucional, pero en realidad va a terminar probablemente siendo una especie de asamblea, por lo menos eso fue, o así al menos fue concebido. Y yo creo que hay un sector que apunta y que busca precisamente eso. Entre otras cosas, no nos olvidemos de que el Partido Comunista y el Frente Amplio, un sector mayoritario del Frente Amplio,
con algunas excepciones, pero mayoritariamente como bloque político estuvieron en contra del acuerdo del 15 de noviembre del 2019 y han estado cuestionando este proceso constitucional precisamente porque lo vieron como un proceso que ayudó al gobierno a estabilizarse y a sobrevivir políticamente en un momento en el que parecía para estos sectores de que el gobierno era posible echarlo abajo. ¿Cómo ves tú el rol de los independientes, que fueron quizás una de las grandes sorpresas del fin de semana, Max? A ver, yo creo que el mundo independiente, esta opción por los independientes es la fiel expresión de que el sistema político y los partidos políticos del Chile reciente, del Chile de estos últimos 30 años, pasan por un periodo de mucha deslegitimación. Si tú lo piensas bien, en estricto rigor, lo que quedó en evidencia en estas elecciones del fin de semana fue un castigo severo a las dos coaliciones que han gobernado Chile durante los últimos 30 años. Y yo creo que ese proceso tiene como contracara el que precisamente mucha gente optó por personalidades, liderazgos territoriales, de movimientos sociales, que se engloban hoy día en esto que se llaman los independientes, pero que son en definitiva actores políticos que tienen una dimensión distinta, menos institucional, obviamente, menos pública, pero que sin duda pertenecen a organizaciones que han estado trabajando políticamente desde hace muchísimo tiempo. Hay algunos independientes que sí abogan por derechos sociales, ¿no es cierto?, pero que tienen más conciencia respecto del tema del gasto, sobre todo, y el rol que va a jugar el Estado. Bueno, yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas en discusión. Yo creo que el tema central aquí va a ser precisamente el tema del rol del Estado en la economía fundamentalmente, y de la relación entre el Estado y el sector privado, ¿no? O sea, los límites, el marco regulatorio en el cual se va a poder mover el sector privado va a ser uno de los temas claves de esta discusión constitucional que se inicia a partir de junio-julio. ¿Y ese Estado va a ser, crees tú, Max, más solidario como lo conocemos hoy día? Sí, es una manera de llamarlo, más solidario, más activo, más intervencionista. De alguna manera lo que va a buscar un sector importante de los actores políticos que van a participar de este proceso constitucional es que por lo menos la lógica, la idea central de lo que es un Estado subsidiario se termine en este proceso y se instale una lógica distinta, que es una lógica que en Europa se llama el Estado de los derechos universales o de los derechos sociales, finalmente, un Estado de derechos. Y, por lo tanto, aquí lo que va a estar en el centro de la discusión constitucional es la posibilidad de que el sector privado participe de la provisión de bienes públicos asociados a derechos sociales, es decir, educación, salud, previsión. ¿Más impuestos? Probablemente, sin Ahora, eso no ninguna se duda. ve directamente en la Constitución, pero... Pero lo más probable es que la discusión sobre carga tributaria, sobre estructura tributaria, sea algo que cruce toda la definición de lo que son los derechos sociales. Vamos a ir desglosando eso en un momento más, el detalle, ¿no es cierto?, de los grandes temas que se van a discutir. Pero quiero que vayamos, Max, desmenuzando un poco lo que fue la elección del fin de semana. ¿Cuáles son los liderazgos que emergen en función de la votación, en función de lo conocidos que son y que tú ves con mayor posibilidad de articular dentro de la convención? A ver, yo derechamente creo que en estas elecciones, en este proceso electoral del fin de semana, hubo un cambio de eje, hubo un cambio de centro de gravedad, por decirlo de alguna manera, en el sistema político chileno. Había una disputa soterrada en el mundo de la oposición respecto de la hegemonía entre la coalición, el pacto del PC y el Frente Amplio y el pacto Unidad Constituyente que representa de algún modo lo que fue la exconcertación, la ex nueva mayoría. Y en estas elecciones, a mi juicio, esa disputa por la hegemonía quedó resuelta, al menos en el corto plazo, en el momento actual. Es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio son hoy día actores que van a ser muy centrales, que van a tener un rol hegemónico en la discusión que se va a dar al interior del proceso constituyente. ¿Quién los va a ordenar? Yo creo que el Partido Comunista no necesita que nadie lo ordene. El Partido Comunista tiene una capacidad definitivamente no, pero el bloque en sí. Yo creo que el Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista es un partido que tiene una capacidad de una disciplina, una capacidad orgánica, un control territorial
que yo creo que explica en buena medida también triunfos importantes como los que se obtuvieron en la Comuna de Santiago, por ejemplo. Es decir, yo creo que el Partido Comunista ha hecho un trabajo muy prolijo desde hace muchísimo tiempo. Tiene claro hacia dónde va y tiene claro cuáles son las etapas que hay que ir cumpliendo en función de un determinado proyecto estratégico, que hasta el momento yo creo que el Partido Comunista es sin duda uno de los grandes ganadores del proceso político que estamos viviendo en Chile. Nombres que emerjan dentro de los convencionales, Max. A ver, yo creo que el principal ideólogo que va a estar abogando por determinados temas va a ser Fernando Atria. Yo creo que Fernando Atria, aún no siendo comunista desde el punto de vista formal, pertenece a otro partido, tiene una visión estratégica muy similar a la que tiene el PC, desde el punto de vista de los objetivos y desde el punto de vista de cuáles son los caminos y las lógicas que hay que recorrer para llegar a esos objetivos. Yo creo que Fernando Atria va a ser probablemente el gran articulador del mundo de la izquierda en la Convención Constitucional. Y por el otro lado, es más difícil darse cuenta de dónde están ahí los centros de poder. Yo creo que Marcela Cubillos quedó muy bien posicionada después de estas elecciones y probablemente va a ser la gran contrincante, la gran representante de algún modo del otro Chile, del Chile que lo que busca es tratar de hacer cambios, pero manteniendo ciertas lógicas y ciertas coordenadas que de algún modo son las que han ordenado a Chile en su proceso histórico y político de los últimos años, de las últimas décadas. Hay que ver y apostar, conociendo bien, ¿no es cierto?, qué va a pasar con los independientes. Eso se desconoce. Y está también la bancada del pueblo, ¿no es cierto?, la lista del pueblo, que obtuvo gran cantidad de nominados y que aparentemente también van a tener una sola línea desde ese punto de vista y van a actuar en bloque, de acuerdo a lo que han dicho algunos voceros. La lista del pueblo es básicamente una lista de un movimiento que se genera y que se articula en torno a lo que es el fenómeno del estallido social y de la primera línea. Y nace, entiendo, en la misma Plaza Italia. Exactamente. Es un movimiento que se articula en torno a gente que participó muy activamente en las movilizaciones que se dieron en Plaza Italia, que después logró tener una difusión a nivel territorial en algunos sectores de Santiago. Tienen una visión muy crítica del sistema político, del modelo económico. A ellos los veo con una lógica un poco distinta. Ellos también miran con desconfianza al Partido Comunista y al Frente Amplio. En ese sentido, yo creo que va a costar, se va a requerir todo un esfuerzo de articulación en función de ciertos objetivos comunes, pero no va a ser una cosa espontánea y fácil al comienzo. Ya. Y por último, para revisar dentro como de la lupa de lo que se viene en la convención, está la bancada de los pueblos indígenas, que entiendo votó cerca del 20, el 22% del padrón indígena, y aparecen con 17 escaños, que a la luz de los datos uno dice podrían estar sobre representados, pero van a jugar un rol clave también. Yo creo que van a jugar un rol clave, pero tiendo a pensar que ellos se van a concentrar mucho en lo que son reivindicaciones y demandas históricas de los pueblos originarios. No sé si van a tener un rol tan destacado en las discusiones más de fondo probablemente, como lo van a tener sin ninguna duda los sectores de izquierda, de la lista del pueblo, del Partido Socialista, un sector del Frente Amplio, el PC. Y yo creo que el gran sector que va a tener una dificultad muy seria en este proceso constitucional va a ser la exconcertación. Es decir, uno de los grandes derrotados de este fin de semana. Si uno mira los números del fin de semana, hay cosas que son realmente sorprendentes. La lista del pueblo sacó más votos que toda la exconcertación. O sea, es una cosa realmente que ha dejado, como te decía, al sistema político que conocimos desde el 90 en adelante, literalmente en otra etapa. O sea, estamos ya en otro momento y este proceso constituyente se va a jugar con otro orden, con otras reglas del juego y con otros equilibrios políticos. ¿Cómo estuvo la movilización de los pactos en las votaciones del fin de semana, Max? Porque algunos decían votará el 50% del padrón, con eso quedamos contentos, el gobierno tiró sus números, por supuesto que quedaron súper lejos de lo que realmente pasó. Pero ¿cómo viste tú la movilidad de los votantes de la derecha y, qué decir, de los de izquierda? A ver, yo creo que aquí los que han faltado fundamentalmente en este fin de semana son los votantes de derecha. Votantes de derecha probablemente
más apolíticos, más independientes, pero que no se vieron ni se sintieron convocados por este proceso. La derecha no fue capaz de convencerlos, de seducirlos respecto de que aquí había una cuestión muy importante. Y si uno compara lo que fue este proceso electoral, sin ir tan lejos, con el plebiscito del año pasado, o sea, el rechazo en octubre pasado tuvo alrededor de 1,5 millones, 1,600,000 votos, y ahora votó 1,100,000 por la lista de Chile Vamos. Es decir, se perdieron muchos votos de la derecha en estos últimos meses. ¿Y esos votos se pierden por? ¿Cuál es tu idea, Max? Yo creo que porque el deterioro del gobierno ha sido un deterioro muy estructural, muy de fondo. Yo creo que aquí el principal problema de la derecha, sin ninguna duda, es el gobierno, y me atrevería a decir incluso más. Yo creo que el principal problema de la derecha se llama Sebastián Piñera, en estricto rigor. O sea, sus niveles de desaprobación son muy altos. A mí siempre me pareció un poco aventurado pensar que la derecha podía llegar a 1/3 de la Convención Constitucional, cuando has tenido durante 1 año y medio a un gobierno con niveles de desaprobación sobre el 70% y con niveles de respaldo que incluso han bajado del 10%. Entonces, apostar a que se podía llegar a 1/3 de los votos para esta Convención Constitucional, a mí siempre me pareció algo un poco arriesgado, por decirlo menos. Dentro de los partidos de la derecha, el que mejor queda parado es la UDI. Y hay una comparación bien drástica respecto de los otros partidos del pacto. Yo creo que la UDI de algún modo queda mejor parada por una razón muy simple, porque estamos viviendo un ciclo de mucha polarización. Y por lo tanto, los sectores de centro son los que se ven más debilitados y más golpeados. Cuando se dan estas lógicas de polarización y de radicalización, como la que se está viviendo en la sociedad chilena desde antes del estallido social. O sea, si tú lo piensas, en la elección del 2017, una candidata de izquierda que corrió por fuera de la nueva mayoría, hacia la izquierda de la nueva mayoría, Beatriz Sánchez, y un candidato de derecha que corrió por fuera de Chile Vamos, es decir, José Antonio Kast, sumaron casi un 30% de los votos. Mira. Ahora viene la segunda vuelta de los gobernadores, y en la región metropolitana hay un caso bien específico, particular, que a muchos los ha obligado a mirar hacia atrás, hacia el año 70 incluso, y que valdría la pena también mirar, más atrás, perdón, 64. Y sería interesante mirar qué es lo que tú esperas para esa votación. A ver, yo tiendo a pensar que con los números que observamos el día domingo y con las lógicas políticas que estamos observando en estos días, lo más probable es que un sector importante de la derecha termine votando por Claudio Rego, y por lo tanto Claudio Rego se termine por imponer, generándole a su candidatura y a la democracia cristiana un costo político muy alto, porque hoy día el mundo de la exconcertación lo que está buscando es más bien acercarse al PC y al Frente Amplio, porque hoy día sin el PC y sin el Frente Amplio la oposición no tiene ninguna posibilidad de ganar las próximas elecciones presidenciales. Ahora, hablemos de las elecciones presidenciales, que también es una pregunta que nos ha llegado bastante. ¿Cómo se reconfiguran las prioridades de los candidatos presidenciales? Estas preguntas nos llegaron cuando estábamos lanzando este seminario digital. Por de pronto ya sabemos que se ha reconfigurado absolutamente el panorama de los precandidatos presidenciales, Max. A ver, en el mundo de la oposición yo creo que si ya los candidatos de la exconcertación, del Pacto Unidad Constituyente, venían con muchos problemas, después de este resultado del fin de semana creo que no tienen mucho margen ni mucho espacio para seguir sobreviviendo incluso. Es decir, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado, Paula Narváez, no habían logrado llegar al 5% en ninguna encuesta, y hoy día creo que están en una situación realmente muy, muy difícil. Mañana tienen la obligación legal de inscribir una primaria si es que deciden realizarla finalmente, pero concurrir a una primaria como pacto, como unidad constituyente, significa tomar la decisión de correr por un carril paralelo al del pacto que salió triunfante en la oposición, con mucha claridad, que es el pacto del PC y del Frente Amplio, que salió triunfante no porque tuviera más votos, eso es algo muy importante tenerlo en claro. Si tú miras los resultados de este fin de semana, el pacto Chile Digno, creo que se llama, el pacto del PC y el Frente Amplio, sacó menos votos que el PC y el Frente Amplio en la elección de diputados del 2017. ¿Ya? Es decir, no es que hayan sacado más votos, sacaron menos votos.
¿Por qué se nota o da la sensación de que les fue muy bien en estas elecciones? Porque los que se desplomaron en estas elecciones son Chile Vamos y la Unidad Constituyente, es decir, la exconcertación. Ellos perdieron una cantidad de votos gigantesco y eso es lo que, de alguna manera, nos da la sensación de que al PC y al Frente Amplio le fue relativamente bien en estas elecciones. Pero no es que hayan sacado más votos, sacaron casi 200.000 votos menos que en el 2017. Max, me voy a quedar en esto antes de retomar el tema de las presidenciales. ¿Alguien predijo, alguien proyectó las encuestas, analistas, lo que podía pasar el fin de semana? Te lo pregunto porque muchos también en el mundo de las comunicaciones y también los analistas financieros, les cuesta de repente leer el resultado en general y conectar con lo que está pasando. A ver, yo creo que lo que nadie predijo, ningún analista electoral, ninguno de los analistas políticos logramos siquiera imaginar, es que íbamos a tener un respaldo tan alto a este, entre comillas, mundo independiente, de nuevas fuerzas políticas emergentes, de personas que no son conocidas en la opinión pública, que de alguna manera responden más bien a lógicas de asamblea, territoriales, de trabajo en la base. Yo creo que ese mundo haya sacado el nivel de respaldo que obtuvo finalmente es algo que efectivamente nadie lo logró anticipar. Lo que sí a mí no me sorprendió tanto fue, como te decía, el que a la derecha le fuera muy mal. O sea, creo que en un régimen presidencialista, cuando a los gobiernos les está yendo muy mal, lo lógico es que a la coalición de gobierno le vaya muy mal. Y lo otro que no me pareció tampoco extraño es que a la unidad constituyente, es decir, a la exconcertación, que es de alguna manera el padre o la madre de esta criatura que es la demolición del Chile de la transición, le fuera mal. Es decir, han estado tratando de subirse a un carro con unos conductores de la locomotora que no los quieren y que los viven ninguneando y maltratando, y ellos siguen insistiendo. Es casi como el síndrome de Estocolmo un poco. Pero la verdad es que a mí no me sorprendió que a la exconcertación le fuera tan mal como le fue. Bueno, a esta hora probablemente están negociando frenéticamente para poder armar su primaria, si es que lo logran hacer, o definitivamente ampliar esa primaria. Yo creo que el momento es muy confuso. Sinceramente no sé cómo se va a resolver de aquí a mañana esto. El PC y el Frente Amplio están tirando ahí la caña de pescar para tratar de llevarse por lo menos a Paula Narváez, la candidata del Partido Socialista, que fue el partido que más constituyentes sacó, 15 representantes. No sé si el PS se va a atrever a estas alturas a cruzar el río, digamos, hacia el otro lado, pero quedarse con Unidad Constituyente, quedarse con la Democracia Cristiana, que es el partido más damnificado en estas elecciones. La Democracia Cristiana escogió apenas 2 constitucionales, apenas 2 integrantes de la Convención Constitucional. Es decir, para la Democracia Cristiana este ha sido un resultado dramático. Su candidata presidencial no pasa de los 4 puntos en las encuestas tampoco, más o menos igual que todo el resto. Pero el problema de la ADC es que cruzar el río es mucho más complicado que para el Partido Socialista. O sea, para la Democracia Cristiana, asumir finalmente que su única chance de pertenecer a un proyecto de gobernabilidad que pueda, de alguna manera, apostar a ser gobierno nuevamente, supone terminar apoyando a un candidato del PC o del Frente Amplio, es mucho más complicado que para el Partido Socialista por razones obvias. Sí, muy complicado. Y yendo más hacia la izquierda, ¿cómo ves tú el escenario presidencial, Max, considerando que Gabriel Boric ya firmó, ya tiene las firmas, ¿no es cierto?, las entregó de estos días en el CERVEL, y emerge el liderazgo además del alcalde Jadwe? Yo creo que desde el punto de vista presidencial el alcalde Jadwe es sin duda el gran ganador del fin de semana. Creo que el fin de semana le jugó una muy mala pasada a Pamela Giles, que estaba bien aspectada en las encuestas. No tengo claro si el incidente del día de la votación de Pamela Giles le va a pasar la cuenta o no en las encuestas, porque la verdad estamos viviendo un momento tan complejo que uno no sabe al final si esas cosas suman o restan para los segmentos y los nichos a los cuales apuntan esos discursos. Pero creo que en términos estructurales, si uno mira cómo quedaron las fuerzas políticas a nivel general, tiendo a pensar que el escenario quedó mejor aspectado para el alcalde Jadwe. Creo que Gabriel Boric puede dar una buena pelea, puede convocar eventualmente a un sector joven, pero Gabriel Boric tiene un problema hoy día, que es un problema que no es fácil de resolver. Gabriel Boric participó del acuerdo del 19 de noviembre. Sí. Y ese es un acuerdo que en el mundo del Frente Amplio y que en los segmentos más juveniles que se identifican con ese mundo fue muy criticado y sigue siendo muy criticado.
Sí. Le costó bien caro a Gabriel Boric, pero logró de todas formas igual parar esta candidatura. Sin duda, y probablemente va a jugar un rol y va a dar una buena pelea en la primaria del sector. Pero tiendo a pensar también en ese sentido que la experiencia, la tradición, la capacidad orgánica, territorial del PC puede terminar siendo además un factor importante a favor de Daniel Jadwe. Sí. Max, quiero transmitirte algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat en este seminario digital. Los quiero invitar a que nos sigan mandando sus inquietudes. Acá tenemos una pregunta de Karin que dice, ¿qué posibilidad tiene la Constitución nueva de legitimarse toda vez que un 41% votó, se refiere al padrón, y 63 de los electos convencionales constituyentes tiene menos del 5% de los votos? A ver, el tema de la legitimidad es un tema muy complejo al final. Depende de cómo instales ciertos mensajes, de cómo la ciudadanía entienda y reciba esos mensajes. Yo creo que la centroizquierda hoy día tiene la predisposición a darle más legitimidad a este proceso por una razón muy simple. Porque, a diferencia de lo que ocurrió el 19 de noviembre, la derecha hoy día quedó en un muy mal pie. El no haber llegado al tercio, el haber quedado muy disminuida en la representación de esta convención constitucional, yo creo que puede ayudar finalmente a que esta sea una constitución acordada más bien por sectores mayoritariamente de izquierda, el PC, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo, eventualmente un sector de la exconcertación, el Partido Socialista en particular, que tiene 15 representantes, y por lo tanto la izquierda no va a cuestionar si es que esas mayorías logran consolidarse, no va a cuestionar la legitimidad de esta Constitución, al contrario, Sí. esta va a ser su Constitución. Otra pregunta que nos llega, Max, de Gonzalo, dice, ¿cuáles son las causas del proceso de desgobernanza que enfrenta nuestro país hoy día? Yo creo que las causas de desgobernanza tienen que ver con lo que planteamos al comienzo. La transición a la democracia se hizo en un contexto muy complicado, asumiendo una realidad que en el fondo era una realidad que la centroizquierda tuvo que acomodar y que tuvo que interpretar de una manera muy forzada para poder tener cierta legitimidad desde el primer gobierno de Patricio Aylwin. O sea, y eso quedó a mi juicio muy en evidencia cuando la centroizquierda termina perdiendo el poder el año 2010 y la izquierda no se demora nada, la centroizquierda no se demora nada en echar abajo las bases de legitimidad de todo lo que se había construido desde el 90 en adelante. O sea, lo que vivimos en ese proceso a partir del 2010 es algo que no tiene paralelo, yo creo, en el mundo. O sea, una coalición que gobierna durante 20 años, que transforma el país, que tiene indicadores económicos, sociales excepcionales, en el contexto además de lo que había sido y de lo que es América Latina, que en el momento de perder el poder inicia una autodemolición, un suicidio finalmente, una autodestrucción de su obra de la manera en que lo hizo la Concertación. Yo creo que esa es la clave que explica la crisis de gobernabilidad que está viviendo Chile. Ahora, eso tiene una causa bien profunda y bien de fondo. Tiene que ver con el origen de la transición a la democracia. La transición a la democracia en Chile se intentó explicar como un éxito de la centroizquierda, sobre todo producto de lo que había sido el resultado del plebiscito del año 88. Pero a mi juicio, ese plebiscito y ese triunfo, entre comillas, de la centroizquierda encubría una profunda derrota histórica. La centroizquierda lo que siempre quiso durante la década del 80 fue derrocar al régimen militar, y no lo consigue. Y como no lo consigue, se ve obligada a entrar en las reglas del juego del régimen militar, a aceptar su institucionalidad, su cronograma institucional, su constitución, a aceptar que íbamos a tener una transición con senadores designados, con comandantes en jefes inamovibles, con Pinochet sentado en el Senado después del año 98. Es decir, esa transición era más bien una concesión histórica muy profunda. Y ahí, por lo tanto, siempre hubo una ambigüedad, una ambivalencia, un amor-odio con esta criatura que era el Chile de la transición, y eso quedó muy en evidencia el 2010, cuando finalmente se pierde el poder y la centroizquierda no demora nada en agarrar la criatura y tirarla por la borda. Max Colodoro, otra pregunta que nos llega de Wolfgang, dice, ¿qué tan comunista sigue siendo el Partido Comunista? ¿Sigue adscribiendo tal cual al marxismo? Sí, el Partido Comunista sigue siendo un partido, probablemente el único partido comunista que sobrevive en el mundo.
Bueno, al margen del cubano, obviamente, y del En China. y el de Corea del Norte. Claro, Pero aparte de esos dos, yo creo que el único partido comunista que sigue existiendo como partido comunista y que tiene un objetivo estratégico que de alguna manera apunta en la dirección de algo que sigue siendo el socialismo finalmente, como se entendió en la lógica y en el contexto de la Guerra Fría, yo creo que el Partido Comunista sigue siendo, al menos en Occidente, el único partido que sigue existiendo como tal. Una vez que el Partido Comunista llega al poder, ¿es difícil que eso retroceda, Max? Sí, es difícil que eso retroceda, entre otras cosas porque yo creo que si en Chile se da el escenario de que eventualmente un Daniel Jadue o un Gabriel Boric termina ganando las elecciones de fin de año, yo creo que lo que se viene es una etapa populista en el primer periodo, en la primera etapa de ese gobierno muy fuerte, que va a ser muy parecido a lo que fue probablemente la Venezuela del primer periodo de Chávez, es decir, un gasto público muy alto. La gente va a estar muy contenta, va a sentir que efectivamente sus condiciones de vida mejoran muy rápidamente y por lo tanto eso hace que al final haya un trabajo político de consolidación muy, muy efectivo al final. Ya, terminemos de configurar la papeleta presidencial. Han llegado un montón de preguntas respecto del comunismo propiamente tal. Pero tú ya mencionas la posibilidad de que Jadue, Boric tengan su prueba primaria o uno de los dos llegue definitivamente a la papeleta de noviembre. Sin duda, yo creo que lo más probable es que sea Daniel Jadue, a mi juicio. Veo difícil que el candidato de la unidad constituyente pueda ser verdaderamente competitivo. Se ha hablado de la posibilidad de bajar a los que hoy día están en competencia y subir a última hora a Yasna Probostes, y es que sigue bien aspectada en las encuestas, pero la verdad lo veo difícil. Yo creo que el candidato hoy, lo que el fin de semana está mostrando, al menos hoy, y si la pregunta fuera como la hacen las encuestas, ¿quién ganaría o quién le gustaría a usted que fuera el presidente el próximo domingo? Yo creo que hoy día la segunda vuelta es entre un candidato de derecha, que lo más probable es que sea Joaquín Lavín, y Daniel Jadue. ¿Porcentaje? Acá estamos hablando también con números. Yo creo que esa segunda vuelta va a ser una segunda vuelta, como han sido todas, en general, segunda vueltas bien competitivas. Y creo que en el momento actual, Daniel Jadue tiene una posibilidad importante de ganar una segunda vuelta si las cosas se siguen manteniendo como hoy día. Quedan todavía muchos meses, el proceso político está teniendo una velocidad vertiginosa, la derecha tiene una pega que hacer que no ha hecho hasta ahora, pero me imagino que en algún momento empezará a hacerla, y por lo tanto yo me imagino que vamos a tener una elección muy estrecha al final. ¿Qué posibilidades ves hoy día, de que Jadue o Lavín puedan ser los próximos presidentes? Hasta hace 6 meses atrás yo te habría dicho que prácticamente no tenía dudas de que finalmente la elección la iba a ganar Lavín, la derecha. Yo sigo sintiendo hasta ahora, a pesar de todo, de que la derecha tiene todavía un poquito más de opción que la izquierda. Entre otras cosas porque creo que la derecha corre más riesgos si es que el candidato es un candidato más moderado, que logre disputarle los votos de centro. Si el candidato es Jadue o es Gabriel Boric, eso se hace más difícil y por lo tanto la derecha tiene mayor espacio para poder avanzar con un liderazgo como el de Joaquín Lavín, que incluso se define como socialdemócrata. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que en ese juego, hasta hoy día, hay una posibilidad mayor de que gane Joaquín Lavín, pero creo que las probabilidades de que tengamos a fin de año un presidente de izquierda, un presidente comunista o un presidente del Frente Amplio son altas. Max Colodro, Pilar nos pregunta, ¿crees que la población chilena busca un sistema político comunista por sobre uno que mire al Estado social tipo socialdemocracia, ya que estábamos hablando de la socialdemocracia? Yo creo que la gente no busca nada. Yo creo que la gente lo que espera es solución a determinado tipo de problemas. La gente está pasándolo mal por muchas cosas. No nos hemos metido todavía en las causas del estallido, pero yo creo que las causas del estallido social tienen que ver básicamente con cuestiones económicas y no políticas. Tiene que ver con un deterioro del crecimiento económico de larga data. O sea, si tú miras la curva del crecimiento económico de Chile, desde el 90 hacia adelante, es una curva que es un resbalín en descenso. Y eso termina con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el país crece 1,7 promedio durante esos 4 gobiernos, durante esos 4 años. Y eso terminó generando un deterioro en la calidad de vida de la gente. La gente se vio obligada a sobreendeudarse para poder seguir manteniendo un nivel de vida. Y eso fue, a mi juicio, lo que estalla finalmente en octubre del 2019. ¿Por qué? Bueno, porque la promesa de Sebastián Piñera de los tiempos mejores no se hizo realidad con la velocidad con la que necesitaba hacerse realidad.
¿Qué lectura, nos pregunta Elvira, hace Max de los clivajes políticos actuales en este escenario que tú bien describes, Max? A ver, yo creo que hoy día lo que está en juego desde el punto de vista de fondo es la continuidad de un modelo, la continuidad de un modelo de desarrollo. Suena un poco obvio, pero el país transitó por un modelo de desarrollo con estabilidad política al menos durante 20 años. Ese modelo se basó en ciertas premisas, en ciertas lógicas, y hoy día lo que hay al frente es a una izquierda que tuvo una capacidad comunicacional extraordinaria de convencer a un sector significativo del país, de la sociedad chilena, de que buena parte de sus problemas sociales, económicos, pasan por la existencia de un modelo económico y de una institucionalidad heredada del régimen militar. Max, otra pregunta. ¿Crees que las bases esenciales del modelo de desarrollo y las instituciones del sistema constitucional se van a mantener o van a ser puestas también en revisión en la Convención? O sea, yo creo que las bases del modelo económico y de la institucionalidad están puestas en juego y en tensión desde por lo menos el 2010 en adelante. Temas que van a estar en tensión en la Convención. A ver, los que te decía hace un rato, es decir, el tema de los recursos naturales, por ejemplo, el tema de los derechos de agua, el tema del litio, de los recursos del cobre. Yo creo que esa discusión va a ser una discusión muy de fondo. Sí. Probablemente lo otro... ¿Tú sabes eso? ¿Lo has podido ya Sí, no, eso cuando tú conversas con gente del PC y del Frente Amplio, eso es un tema central. El tema de los recursos naturales es un tema central junto con el tema de los derechos sociales y con la necesidad de ese mundo de restringir el que el sector privado pueda invertir en la provisión de bienes públicos asociados a salud, educación y previsión social. Max, otra pregunta que nos llega también a propósito de la Convención. Andrés nos dice, ¿cómo ves conviviendo la Convención Constitucional y el Congreso mientras no se apruebe la Constitución nueva? Yo creo que ahí va a haber un nudo de tensiones muy fuerte. Y yo creo que en eso el Congreso lo que va a ir haciendo rápidamente es delegar atribuciones peligrosamente en una convención constitucional que lo que va a estar buscando, al menos un sector, es precisamente la posibilidad de que se le deleguen atribuciones que vayan más allá de la tarea que es redactar una nueva constitución. O sea, si hemos pasado corremos el riesgo de pasar de un presidencialismo a un parlamentarismo de facto, como ya lo estamos viviendo, y después de un parlamentarismo de facto a un asambleísmo de facto. ¿Y el cambio del sistema político, crees tú que eso también es inevitable? Yo creo que esa es una discusión necesaria en Chile, por una razón muy simple, porque creo que el actual sistema presidencial chileno no está bien articulado con el sistema electoral. Y después de que hicimos el cambio de sistema electoral en el 2015, que pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional corregido como el actual, quedó en evidencia de que tenemos un problema con la atomización del sistema político, con partidos que se dividen y se subdividen, sobre todo en el mundo de la izquierda. Y el problema principal, tenemos tremendas dificultades cuando el presidente no tiene mayoría en ambas cámaras. ¿Y el periodo presidencial? ¿Crees tú que también hay que modificarlo? Eso va a depender mucho de si tenemos un régimen presidencialista, si mantenemos un régimen presidencialista o hacemos un cambio a un régimen semipresidencial o semiparlamentario. Si cambiamos a un régimen semipresidencial o semiparlamentario, creo que tiene todo el sentido mantener los 4 años. Si insistimos en mantener un régimen presidencial... ¿Con reelección o sin reelección? Como el sistema de Estados Unidos. Yo tengo la sensación de que en Chile la autoridad presidencial y el gobierno, el ejecutivo, tienen tanto poder, son un factor tan desequilibrante en el sistema político que tiendo a tener cierta desconfianza con la posibilidad de la reelección inmediata al menos. Ya. ¿Qué sistema político, así como mirando el resto del mundo, te gustaría que o encaja más con nuestra idiosincrasia? A ver, a mí me gustan más los sistemas presidencialistas para América Latina. Creo que en América Latina, creo que las razones histórico-culturales por las cuales no hay regímenes parlamentarios en América Latina dan para una larga conversación, pero creo que en general en América Latina funcionan mejor los sistemas presidenciales. Ahora, hay una crítica muy fuerte al excesivo presidencialismo en Chile y hay cosas que eventualmente se pueden corregir y que podemos pasar también a un presidencialismo más moderado, sí, podemos pasar.
Estamos en este seminario digital con Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía. Mándenos sus preguntas por el chat, se las podemos hacer directamente a Max. Así lo ha hecho Andrea, que nos mandó también su inquietud, y dice lo siguiente, Max: ¿cómo se podría asegurar la viabilidad del próximo gobierno con un poder constituyente en funciones y fuerzas políticas fragmentadas? Buena pregunta. Bueno, yo creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno muy difícil, ya sea que gane la izquierda o que gane la centroderecha. O sea, Lavín o Jadwe van a tener un periodo difícil. Probablemente el PC va a tener más control sobre la calle, obviamente, por razones obvias. Para un gobierno de derecha esa situación va a ser mucho más compleja, el tema de orden público me refiero. Pero yo creo que la profundidad de la crisis en Chile es muy grande, de la crisis político-institucional, y a eso se agrega la crisis económico-social que nos va a dejar la pandemia. Sí. Por lo tanto, yo creo que el escenario para adelante es un escenario muy difícil para cualquier gobierno. Max, Gonzalo pregunta, considerando el fenómeno populista, ¿deberíamos esperar un proceso de cambio constitucional radical? ¿Cuál es su visión futura del Chile 2023? Nos pregunta Gonzalo. Uy, a ver, yo sinceramente creo que va a haber un sector moderado en la Convención Constitucional que va a tratar de jugar y de plantear un cierto equilibrio en determinados temas. Yo sinceramente creo que el populismo y el riesgo de populismo no está fundamentalmente en la Constitución, en el debate constitucional, sino que está más bien en el diseño de las políticas públicas. Y en ese sentido creo que un gobierno de Jadwe y un gobierno de Gabriel Boric van a tener un sesgo populista, sobre todo, como te decía, en la primera etapa, más allá de lo que diga o no diga una eventual constitución. Sí. Max, hablemos de las candidaturas presidenciales de Chile Vamos. Hoy día también el abanico está abierto, aunque cada vez más atomizado en función de Joaquín Lavín. ¿Qué debiese pasar? ¿Qué medidas se debiese tomar? ¿Y en qué plazo? ¿En qué periodo? A ver, yo creo que Joaquín Lavín tiene mucha potencialidad, es un candidato, es probablemente el candidato de derecha que más capacidad de penetración tiene en el mundo popular. Ese era el gran problema que tenía Evelyn Matei. Evelyn Matei le iba muy bien en esta parte de Santiago, en las famosas 3 comunas, pero tenía mucha más dificultad de llegar y de arraigo en el mundo popular, cosa que Lavín sí tiene. Y eso te lo confirman todas las encuestas. El problema que tiene Joaquín Lavín es que es un político que ya lleva 30 años. O sea, desde el año 89, una candidatura fallida a diputados. Él ha sido un protagonista de la vida política en Chile durante muchísimo tiempo. Y por lo tanto el tema del desgaste y la necesidad de renovación y de nombres nuevos le juega a él particularmente en contra. Ahora, yo sinceramente creo que los dos problemas fundamentales que tiene la derecha hoy día son, en primer lugar, el gobierno, que es un problema que no tiene cómo solucionarse, lamentablemente. O sea, el deterioro del gobierno va a seguir su marcha. Sebastián Piñera veo muy difícil que logre terminar en una situación muy distinta a la que tiene hoy día. Pero el problema de fondo de la derecha es que no ha sido capaz de plantearle al país con claridad un proyecto de transformaciones para la sociedad chilena. Y por lo tanto estamos en un juego, o en una simulación incluso, pero que tiene mucha consistencia, donde la centroizquierda y la izquierda plantean cambios, unos más moderados, otros más estructurales, y la centro-derecha aparece resistiéndose a los cambios. Cuando lo que debiera ocurrir para que la derecha sea verdaderamente competitiva es que estuviéramos en presencia de un proyecto de transformaciones para la sociedad chilena representado por la izquierda y por la centroizquierda, y un proyecto de transformaciones también representado por la derecha. Y yo creo que ese es el gran problema de fondo que hoy día tiene la derecha, que no ha sido capaz de plantearle al país una visión clara, entendible para la gente. A lo mejor en los papers de Libertad y Desarrollo y del CEP están, pero que la gente logre entender cómo se va a solucionar el problema de las pensiones si es que sigue gobernando la derecha. Es un tema como educación. Bueno, es que es un problema que tiene que ver con que la derecha no ha sido capaz de construir un proyecto seductor, claro, de una mirada, de un horizonte hacia el cual dirigirse, defiende todavía un cierto status quo o la imagen que se vende de la derecha por parte de la izquierda y que logra convencer a un sector importante de la opinión pública es de que la derecha no busca los cambios, sino que al contrario se resiste y frena los cambios. Y mientras la derecha no sea capaz de plantearle al país, y sobre todo en una encrucijada como la que estamos hoy día, un proyecto de transformaciones, es decir, qué es lo que quiere hacer la derecha con las malas pensiones, qué es lo que quiere hacer con las listas de espera en los
hospitales, qué es lo que quiere hacer con los deudores del CAE, que son el tremendo gran problema que hoy día explica el por qué la generación entre los 30 y los 40 años está desafectada con el sistema político y con la derecha en particular, y con la concertación también en particular. Porque, o sea, aquí los que castigaron a la concertación y a la derecha son fundamentalmente los jóvenes entre 30 y 50 años. Y mientras no haya una respuesta de la derecha de qué hacer con la deuda del CAE, que es un problema estructural muy de fondo, bueno, la que va a seguir representando los cambios y la esperanza de que esos problemas puedan arreglarse va a estar del otro lado. Esa esperanza en algún momento se vio en los candidatos Ignacio Briones y Sichel. Nos pregunta de hecho Manuel por ellos dos. Dice, ¿no crees que podrían dar una sorpresa al ser actores fuera de la política? Yo creo que Sichel ha estado dando una sorpresa. Yo creo que los números de Sichel son buenos, pero a Sichel todavía le falta desarrollo, crecimiento. No sé si le alcanza el tiempo, lamentablemente. Ahora, yo creo que Sichel podría ser una buena sorpresa. Y podría ser eventualmente un liderazgo que muestra también una apertura del sector, una mirada más... que tiene también ciertos vasos comunicantes con el mundo del centro y de la centroizquierda. Yo creo que en ese sentido podría ser una buena apuesta. El problema es que hasta hoy día las encuestas siguen mostrando que el candidato mejor aspectado es Joaquín Lavín, y Joaquín Lavín tiene muchas potencialidades en algunas cosas, fundamentalmente sus habilidades blandas, pero tiene también otras dificultades. Sí. Nos pregunta Ariel, dice, ¿es posible pensar que los independientes sean los contrincantes de Lavín para presidente? Estos independientes, es decir, la lista del pueblo... Sí, los independientes. Sí, yo por ahora lo veo difícil porque para la elección presidencial vas a tener que perfilar un liderazgo. Sí. Yo veo los nombres de las personas que están electas por esas listas, son gente en general muy joven, con poca experiencia política, sin el respaldo de una orgánica de peso detrás. Hay una convencional de 21 años. Sí, no, sí, son gente muy joven. Y la verdad es que eso, enfrentado a la experiencia, la tradición, el peso histórico que tiene el PC, el PS, y hoy día incluso en algo también el Frente Amplio, lo veo poco probable. Max, estamos con Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía en este seminario digital. Todavía nos quedan algunos minutos por si quieren mandar algunas preguntas a través del chat, pero te quería preguntar también respecto del rol de los empresarios en este desafiante año de conversación en torno a la Convención Constituyente. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que tienen los empresarios en general, los gremios también, que siempre están interviniendo en el debate público? A ver, yo creo que los empresarios, claramente desde el punto de vista de la imagen pública, y quiero dejar claro eso, desde el punto de vista de la imagen pública, han sido más bien para un sector mayoritario de la gente parte del problema y no de la solución. Esa es la realidad. Hay una cultura antiempresarial muy arraigada en la sociedad chilena, en un sector muy importante de la sociedad chilena, y creo que los empresarios, hasta ahora al menos, no han sabido cómo, no han sido capaces de diseñar una estrategia bien planteada para afrontar ese problema. O sea, te voy a dar un ejemplo muy coloquial. Cuando el Bombo Fica, en la Quinta Vergara, menciona la palabra empresarios o la palabra emprendedor inclusive, se viene abajo la Quinta Vergara en pifias. Es decir, la gente tiene una mala imagen de los emprendedores, por una razón muy simple. Porque la gente cuando piensa en empresarios, piensa en los grandes grupos económicos y piensa fundamentalmente en los abusos de los monopolios. Pero lo que la gente no entiende y lo que la gente no ha logrado recibir como mensaje, y en eso yo insisto, creo que los empresarios están al debe en eso, es que el ferretero de la esquina, la señora que le vende el pan en las mañanas, básicamente son empresarios. O sea, en este país, en Chile, el 99.9% de los empresarios es más parecido a la panadera de la esquina y al ferretero de la esquina que a los grandes grupos económicos. Y sin embargo, la gente, cuando piensa en los empresarios, piensa en estos 4, 5, 6 grupos económicos y no piensa en el ferretero de la esquina o en el pescador que le vende el congrio cuando va a la caleta en el verano. Entonces, yo creo que hay un problema. Los empresarios no han sido capaces de hacer entender a la gente qué es lo que es la empresa, qué es lo que es el emprendimiento. Y esa es una de las razones por las cuales hoy día vemos encuestas tan graves y tan preocupantes como la que vimos hace un par de días atrás, un par de semanas atrás en el Mercurio, donde la gente incluso considera que el crecimiento económico es algo que solo beneficia a los empresarios.
Claro. Carlos pregunta, ¿cómo ves la configuración de un sistema de pensiones paralelo al actual administrado por el Estado? Nos cambiamos de tema radicalmente. Yo sinceramente creo que un sector de la izquierda va a seguir haciendo todo el esfuerzo, y un sector más bien, toda la oposición va a seguir haciendo un esfuerzo por debilitar al máximo posible a la industria de las AFP. Y generar más retiros, más proyectos. Y en la medida en que puedan generar más retiros y hacerse de algún... Hoy día, ¿cuál es la principal dificultad que tienen para seguir avanzando con la lógica de los retiros? Que los retiros políticamente solo benefician a Pamela Giles. Ese es el principal problema que tiene la centroizquierda para seguir apoyándolos. Esa es la única razón. Pero si llegaran al gobierno, por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que la primera iniciativa, y eso yo de hecho lo he conversado con alguna gente del Frente Amplio y del PC, la primera iniciativa que ellos van a tomar es plantear la posibilidad, la necesidad de una AFP estatal y convencer a la gente de que abandone las empresas privadas y se pase con sus ahorros a una empresa estatal. Ya. ¿Y el efecto de Pamela Giles? ¿Crees tú que hoy día es eventualmente candidateable, presidenciable? Yo creo que Pamela Giles es un fenómeno político que de algún modo responde a dos cosas. Responde al respaldo que en un sector de la izquierda tiene y sigue teniendo el estallido social, la lógica del estallido social, la cultura del estallido social y el tema del beneficio económico que suponen los retiros de las AFP. Si Pamela Giles no logra mantener, no logra darle continuidad a los retiros, perdón, a los retiros de aquí a la elección presidencial, lo más probable es que su candidatura empiece a decaer. Max, ¿cuáles son los escenarios para las empresas? No solamente para el mundo de la AFP previsional, sino que también para las otras empresas. A ver, yo creo que las empresas van a vivir inevitablemente un cuadro de mucha incertidumbre regulatoria, institucional hacia adelante, y esa es una realidad que van a tener, a la cual van a tener que acostumbrarse. Es decir, vamos a vivir un periodo largo de incertidumbre en cuestiones muy de fondo. La incertidumbre no se va a ir, no se va a resolver en la próxima elección, me refiero ni a la elección de gobernadores en segunda vuelta, ni a la elección de los candidatos. O sea, queda un periodo largo de incertidumbre, y el proceso constituyente, que también es un periodo largo, es mínimo un año de discusión, también va a haber incertidumbres institucionales y regulatorias importantes. Max, ¿y hay riesgo de que vuelva la violencia en las calles? Yo creo que sí, yo creo que hay riesgo. Yo creo que hay un sector muy radicalizado que no responde ni siquiera a lógicas como la que representa incluso la lista del pueblo. O sea, si tú miras, por ejemplo, si tú sigues los Twitter de estos grupos, de la primera línea, por ejemplo, te das cuenta de que ellos están en contra incluso de este proceso constituyente después de este resultado. Es decir, ellos consideran de que este proceso constituyente fue hecho básicamente como parte de un acuerdo entre la derecha y un sector de la oposición, y que fue hecho fundamentalmente para salvar a un gobierno que estaba a punto de caer. Mira, Antonio nos preguntaba justamente lo mismo, pero con la otra mirada, con la incorporación de la lista del pueblo, dice Antonio, a la convención y a la alcaldía de Santiago, ¿no es cierto?, el nombre de la futura alcaldesa Hasler, a la alcaldía de Santiago, ¿se puede esperar menos violencia en las calles? No, yo creo que al contrario, lo que se puede esperar es que si es que hay eventuales actos de violencia en el centro, esa alcaldesa no va a tener ningún interés en reprimirlos. Claro. Y Patricio dice, si finalmente fuera Jasna Proboste la candidata de C, ¿crees que ella iría a las primarias o irá directamente a la primera vuelta? A ver, si Jasna Proboste... Yo creo que hoy día... Claro, Jasna Proboste tendría que ser candidata en las próximas 24 horas para poder quedar inscrita legalmente para las primarias. Si es que no hay primarias en definitiva, puede inscribirse más tarde si es que la logran convencer. Yo creo que Jasna Proboste es un liderazgo atractivo, un liderazgo que de alguna manera tiene y ha destacado por su capacidad de construir acuerdos, su voluntad de llevar adelante una agenda de compromiso social, pero creo que precisamente eso es lo que la debilita en el mundo de la izquierda, paradójicamente, porque ella aparece para un sector de la izquierda, el PC, el Frente Amplio fundamentalmente, como alguien que estuvo disponible para buscar acuerdos con Sebastián Piñera. Claro. Y ese sector es un sector que lo que no quiere precisamente es construir acuerdos con el gobierno, porque sienten que esos acuerdos al final del día solo benefician al oficialismo.
Max Colodro, ¿por qué crees que se confunde, nos pregunta Andrés, la idea de libertad individual, no el individualismo, dice él, con una idea de falta de solidaridad en lo colectivo? A ver, no sé muy bien cómo tomar esa pregunta, pero yo creo que el problema fundamental que estamos viviendo en Chile y que de alguna manera distorsiona el problema de las libertades individuales tiene que ver con esta cultura de los derechos, que fue algo que se empezó a instalar con mucha fuerza por Michelle Bachelet y por los partidos de la exconcertación en el primer gobierno de Sebastián Piñera. La cultura de los derechos es una cultura tremendamente individualista, porque es una cultura que al final no te permite entender cuáles son tus responsabilidades frente a los otros. Claro. Tu única lógica es la lógica de exigir y de pedirle a otro, en este caso al Estado, que te resuelva tus propios problemas. Pero no implica ninguna solidaridad con el vecino, digamos, con el que está al lado tuyo. Y por lo tanto, esta cultura de los derechos, sin obligaciones, sin deberes, es algo que yo siento que le ha hecho muchísimo daño a la idea misma de la libertad individual. Eso es versus Estado subsidiario, ¿no es cierto? ¿Qué ves tú más posible? A ver, es que el Estado subsidiario, en estricto rigor, es la idea de que aquellas cosas que puede resolver la sociedad civil y sobre todo el sector privado, no es necesario que el Estado gaste recursos en invertir en eso. Yo sinceramente creo que el Estado subsidiario en Chile funcionó bien en algunas cosas, no funcionó bien en otras, pero a mi juicio, desde el punto de vista ideológico, lo veo como una idea que va a ser muy difícil seguir defendiendo en el marco de lo que va a ser este proceso constituyente. Y en ese sentido, creo que incluso cuando tú escuchas a personeros como Lavín, como Desbordes, como Sichel, te das cuenta de que efectivamente ni siquiera en la derecha la idea tradicional, la idea original de lo que era el Estado subsidiario, al menos en la Constitución del año 80, en la Constitución originaria, va a seguir defendiéndose. Max, nos han llegado un montón de preguntas, nos siguen llegando preguntas, así que estamos abiertos a recibirlas, por supuesto. ¿Vamos a estar cada vez más polarizados? ¿Eres optimista o pesimista respecto de lo que nos queda para este año, Max? No, a ver, yo soy moderadamente optimista. ¿Ya? Creo que el país está pasando por una crisis muy profunda. Creo que a esa crisis le queda para un buen rato, lamentablemente. Creo que esa crisis le lleva a deterioro institucional, le lleva a deterioro del orden público, le lleva a violencia política, y eso va a durar un buen rato. Pero creo que en este país hay un sector que todavía no ha logrado emerger, y en eso creo que la derecha tiene una responsabilidad muy grande. ¿Desde el punto de vista social, económico? Claro, desde el punto de vista social, económico, político, que es un sector que se vio beneficiado por los cambios económicos y sociales que ha vivido Chile en los últimos 30 años. O sea, este país de clase media, este país que vio que sus hijos podían empezar a ir a la universidad, aunque fueran endeudándose, el problema de la deuda es un problema muy complejo, pero el que sus hijos pudieran tener la posibilidad, la perspectiva de ser profesionales. Este país que empezó a viajar en avión, que empezó a descubrir que podía endeudarse para ir a ver a la selección chilena cuando jugaba en Río. O sea, nosotros llenábamos, hasta hace 2 años atrás, llenábamos estadios en Moscú. Sí. Yo creo que la gente no se acuerda, pero el mundo se impactaba cuando veía a los chilenos cantando la canción nacional y que habían logrado llenar un estadio en Moscú. Bueno, esa clase media hoy día está profundamente golpeada, debilitada, precarizada, y de algún modo la derecha y un sector importante del centro político no han sido capaces de explicarle que buena parte de las posibilidades que tuvo se debieron a las cosas que se hicieron bien desde el 90 en adelante. Entonces, mientras eso no sea bien explicado, pedagógicamente explicado, tú vas a tener a la gente sintiendo que este mundo de los últimos 30 años vale menos que 30 pesos, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que hay un problema de trabajo político, de pedagogía política en la derecha muy serio. Creo que Sebastián Piñera lamentablemente ha jugado muy en contra de eso. Creo que eventualmente un liderazgo como el de Joaquín Lavín, por ejemplo, habría podido ser más funcional en esa perspectiva. Pero si la derecha quiere ganar las próximas elecciones, y yo creo que tiene posibilidades de ganar las elecciones, necesita hacer esa pega y hacerla bien. Y nos preguntan acá a propósito de lo mismo, preguntas súper conectadas con lo que la gente está escuchando también a esta hora en este seminario digital.
Jaime dice, ¿crees que sería una buena estrategia para Chile Vamos y la unidad constituyente intentar acercarse a los independientes? ¿Existe alguna posibilidad de hacer eso? A ver, es que en el mundo de los independientes hay gente muy diversa. O sea, la gente que pertenece a la lista del pueblo no tiene nada que ver con Agustín Esquella y no tiene nada que ver con Benito Baranda. A un Benito Baranda o a un Agustín Esquella, a pesar de que puede haber muchas diferencias entre la derecha y gente como esa, hay puntos de encuentro, hay capacidad de diálogo, hay voluntad de diálogo, hay buena voluntad, es decir, disposición a escuchar los argumentos de la contraparte, pero con los otros independientes, los independientes más radicalizados, lo veo muchísimo más difícil. Carlos nos pregunta, ¿es muy aventurado pensar en una coalición conformada por la centro-derecha y la democracia cristiana? La democracia cristiana está hoy día en una encrucijada histórica muy difícil. Yo, en el corto plazo, a ver, si tú me apuras y me colocas en el escenario de lo que pueden llegar a ser las elecciones de fin de año, creo que un sector importante de la democracia cristiana prefiere votar por un comunista o por un candidato del Frente Amplio que desprenderse y finalmente cruzar el río hacia la derecha, por razones históricas que son bien largas también. O sea, en este país la gran fractura entre la democracia cristiana y la derecha fue la reforma agraria y ese problema cultural, histórico, idiosincrático a estas alturas no se ha logrado arreglar y esa es la razón por la cual en Chile, a diferencia de todo el resto del mundo, la centro-derecha y la democracia cristiana son más o menos lo mismo y aquí la democracia cristiana prefiere incluso gobernar con los comunistas como ya ocurrió en la nueva mayoría. Ahora, te quiero preguntar algo sobre la votación, porque siempre se hace como el sesgo respecto de la ideología, ¿no es cierto?, o de la militancia política, pero no de la edad. Y hoy día tenemos una convención constituyente muy joven y es interesante también incluir, incluir precisamente a estos jóvenes, ¿no es cierto?, como votantes eventualmente también afines al Partido Comunista. El problema es que los jóvenes son de una diversidad hoy día muy grande y dentro de esa diversidad tienes también a jóvenes muy radicalizados, que tienen completamente idealizado el pasado, lo que fue la década de los 60, estábamos hablando de la reforma agraria, bueno, sí, que tienen muy idealizado lo que fue el Chile de los 60. ¿Por qué idealizado, Max? Bueno, porque la izquierda sigue teniendo idealizado ese mundo, ese periodo, y la centro-derecha no ha sido capaz de tener una política cultural a la altura de contrarrestar esa lógica, ese discurso, y explicarle a ese mundo que el planeta está en otra hace muchísimo rato. Qué interesante esa mirada que tú haces respecto como de la culturalidad, de cómo se permea a nivel educacional, pero no sé, pienso en las redes sociales, por ejemplo. O sea, mira, volvamos a un punto atrás que tiene que ver con esto. Esto de que la derecha aparece siempre constantemente oponiéndose a los cambios y a las transformaciones y la izquierda siendo la promotora de los cambios y de las transformaciones. O sea, ¿cómo es posible que la derecha no sea capaz de decirle a los chilenos, de transmitirle a los chilenos de que puede ser profundamente revolucionaria, más revolucionaria que la izquierda? Y que la izquierda lo que quiere es una revolución como la cubana, como la venezolana, y que la derecha lo que quiere es una revolución como la neozelandesa, como la que se hizo en Taiwán, en Corea del Sur, en Finlandia. Una revolución del conocimiento, del capital humano, de la productividad. Es decir, hasta el lenguaje podría ser distinto y tú podrías estar hablando de que sí te consideras un revolucionario y de que sí tienes vocación de transformación sin tener que caer en las lógicas en las que cae la izquierda. Sí. Oye, qué interesante lo que mencionas de las distintas visiones de Nueva Zelanda y las distintas revoluciones, porque Felipe nos está preguntando si es que tú ves el mundo en la misma dirección que ha tomado Chile desde el punto de vista político. No, yo veo que Chile va en una dirección completamente contraria. Chile Chile está cada día más parecido al resto de América Latina, lamentablemente. Y América Latina tiene un problema estructural de subdesarrollo y que después de esta pandemia se va a ver tremendamente agudizado. La situación en Argentina, lo que está pasando políticamente en Perú. Perú venía haciendo las cosas relativamente bien, pero si termina ganando Castillo las próximas elecciones, la situación en Brasil es muy complicada.
¿Para qué decir en Venezuela? En México la situación es también muy difícil, producto de lo que ha sido el actual gobierno. Es decir, Chile venía haciendo algunas cosas relativamente bien y hoy día lo que estamos haciendo más bien es replicando las experiencias fracasadas de América Latina. Ahora, yo sinceramente no me compro, y eso lo digo en función precisamente de esto, yo no me compro el cuento de Chilezuela. Yo creo que Chile no va en dirección de Chilezuela en ningún caso. Venezuela tiene muchas particularidades, pero nosotros no vamos hacia allá. Si tú me preguntas cuál es, a mi juicio, el escenario más negativo en el que puedes ponerte, yo creo que es un escenario parecido al argentino. Es decir, de un largo deterioro, un lento y largo deterioro institucional del cual finalmente no se puede salir nunca. Los argentinos... O sea, los argentinos hicieron algo, que me perdonen los argentinos, le tengo mucho cariño a los argentinos, pero Argentina hizo algo que es un verdadero milagro al revés. O sea, haber convertido a un país que estaba entre los 3 países más ricos del mundo, en un país que hoy día tiene casi el 50% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, era algo bien difícil de hacer. Había que ponerle mucha tinca durante muchísimas décadas para que Argentina terminara en donde está hoy día. Y los latinoamericanos se las arreglan para hacer eso posible. Entonces, que Chile pueda hacer exactamente algo parecido a eso, bueno, la verdad es que si seguimos insistiendo, podemos llegar a eso también. ¿Y tenemos tanta corrupción acá en Chile como en Argentina? No, yo creo que todavía no tenemos tanta corrupción, pero mira, el alcalde, voy a decir algo que me puede generar problemas, pero el alcalde de San Ramón acaba de ser reelecto. Sí. Entonces, yo sinceramente creo que tenemos un problema serio de corrupción. La semana pasada miraba un estudio aterrorizante de CIPER. 1 millón de personas en Santiago viven en zonas controladas por el narcotráfico. 1 millón de personas. O sea, tenemos problemas muy, muy serios y las cosas que estamos haciendo, lo que están haciendo en definitiva es tendiendo a profundizar esos problemas y no a resolverlos en el mediano y en el largo plazo. Max, nos pregunta Javiera, ¿cómo ves la economía en toda esta etapa? Y le sumo a la pregunta de Javiera el rally alcista que registra el cobre por estos días, que es una muy buena noticia, pero tiene de dulce y de agraz también porque emerge la discusión en torno al royalty y este botín o chequera, ¿no es cierto?, que parece muy preciado para algunos. A ver, yo creo que el país está viviendo un momento crítico. Desde el punto de vista económico, creo que la pandemia, como a todo el resto del mundo, nos ha golpeado durísimo. Creo que vamos a vivir un periodo muy complicado, con una clase media precarizada, con problemas de desempleo estructural y de informalidad muy serios. Pero, si tú me lo preguntas sinceramente, creo que el problema de fondo que tiene Chile no es económico, es político. O sea, creo que nuestras enfermedades preexistentes son más graves que los efectos del COVID, para decirlo de alguna manera. Nuestras preexistencias, en este caso, el deterioro institucional, político, el deterioro del orden público, la normalización de la violencia que se venía viviendo en Chile desde mucho antes del estallido social, o sea, lo que veníamos viviendo, observando en el movimiento estudiantil, por ejemplo, en lo que pasó en el Instituto Nacional, que es simbólico, es el antecedente inmediato del estallido social, tiene que ver con cuestiones mucho más de fondo. Víctor nos pregunta, a raíz de lo mismo, si la columna vertebral hoy día es la crisis socioeconómica, ¿no es cierto?, como lo hemos conversado, ¿por qué no acordar de una buena vez una reforma tributaria consensuada, en breve? Pregunta. A ver, tuvimos una reforma tributaria profunda, consensuada en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, si queremos hacer otra reforma tributaria, bueno, tenemos que generar las condiciones políticas para ponernos de acuerdo en una nueva reforma tributaria, pero lo que no nos puede estar pasando es que en cada gobierno descubramos que tenemos la necesidad de volver a hacer una reforma tributaria estructural. Eso no le puede estar pasando al país. El país tiene que tener la capacidad de proyectar a 10, 15, 20 años plazo una reforma tributaria y una estructura tributaria. ¿Qué país miras con sueño? Ya que estamos también tratando de conectar con la realidad, uno... sueña con un Chile, con un país para que lo puedan disfrutar nuestros hijos. Países como los que te he mencionado. ¿Cuál es ese sueño de país? Yo creo que hay países que en los últimos 30 años han hecho la revolución y la han hecho extraordinariamente bien. Y en ese sentido yo, que fui militante comunista en la década del 80, dejé de ser revolucionario en un sentido, pero me sigo sintiendo revolucionario en este otro sentido. Creo que revoluciones como la taiwanesa, como la coreana, como la de Finlandia, como la de Nueva Zelanda, se pueden hacer. Como la de Irlanda. Los países emergentes han hecho cosas extraordinarias. Taiwán.
Pero el problema es que nosotros estamos resolviendo los problemas equivocados. Estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con eso. Estamos dependiendo de los recursos naturales, estamos malgastando recursos, es decir, no estamos invirtiendo en capital humano. Llevamos 10 años discutiendo sobre los cambios en educación. Desde el 2010, desde el 2011 con el movimiento estudiantil. Y si tú miras lo que ha pasado en Chile en estos últimos 10 años, la segregación escolar ha aumentado y no ha disminuido, con movimiento estudiantil y con las reformas del gobierno de Michelle Bachelet a cuesta. Max, ¿qué esperas para este año? A ver, espero que ese Chile profundo de sensatez, de moderación, de capacidad de diálogo, de capacidad de construir acuerdos, de capacidad de acordarse de dónde venimos y dónde estamos, termine primando al final, termine imponiéndose por encima de la violencia, de la polarización, de la lógica del odio, del resentimiento, del destruir por destruir. Yo creo que al final hay una base, hay un colchón probablemente hoy día mucho más oculto, más difuso, pero alguien tiene que abrir las puertas y las ventanas para que eso se vea y tiene que hacer bien esa pega. Muy bien, Max Colodro, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Max es sociólogo, es doctor en filosofía. Bueno, ha sido un gusto, de verdad, poder además responder todas las preguntas de los clientes de Banco Vice y de Vice Inversiones que han estado conectados, pero de manera continua en este seminario digital. Muchas gracias, Max, por haber estado hoy día con nosotros. Y gracias a todos, Cata, y gracias a todos, perdón. Sí, muchas gracias. Gracias a todas las personas que han estado conectadas y para dar las gracias precisamente en honor al tiempo, estamos a esta hora para finalizar este seminario digital con el gerente de división de personas de Banco Vice, el señor Cornelio Saavedra. Muchas gracias, Catalina, Max y a todos por participar. La verdad es que estuvo muy interesante la conversación. Podríamos seguir dialogando toda la tarde. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y que puedan sacar el mejor provecho de este seminario que organizamos pensando en ustedes. Nos vemos en una próxima versión de Puentes hacia el Futuro, con un nuevo análisis político o económico de la actualidad nacional e internacional, siempre en manos de destacados expositores y, lo más importante, con una visión hacia adelante, hacia el futuro. Acá le dejamos el código QR que les comentamos al principio, para que por favor lo escaneen con su celular y respondan a la encuesta, que no les va a tomar más de 2 minutos. Es muy breve y para nosotros muy importante. Con esto me despido, muchas gracias y espero verlos muy pronto.